Senador Quinteros, tiene la palabra el senador Alejandro Guillén. Muchas gracias, presidente. Quiero señalar que no tengo ningún estado de ánimo ni prejuicio particular contra el exministro Andrés Chadwick, que yo no trabajé con él y lo he conocido originalmente como periodista y ahora en las ocasiones que me ha atendido y muy abiertamente, ha sido un encuentro muy productivo, pero tengo conciencia del significado histórico de lo que hoy estamos haciendo en esta sala. Desde el 18 de octubre, lugar común ya decirlo, hemos vivido un estallido social sin precedentes desde el retorno a la democracia, donde se han generado violaciones graves a los derechos humanos como no conocíamos en estas 3 décadas. Y la verdad es que es doloroso para el país eso de que el nunca más de Patricio Aylwin en los años 90, comienzos, sea letra muerta o también promesas que se habían establecido por instituciones de la Defensa Nacional del nunca más. Y la verdad es que estamos viviendo una crisis a producto de este estallido social, una crisis política que tiene extensionado al extremo un régimen presidencialista, autoritario, jerárquico, centralista, que además ahoga al país y que ha demostrado que es incapaz de resolver los problemas del país en una circunstancia como la actual. Es una crisis mucho más profunda que simplemente el orden público y por lo mismo tendremos que resolver ese tema. Pero también hay que considerar que hay un contexto. Yo quiero decir que el presidente de la República le comunicó al país que estábamos en guerra, que había enemigos poderosos, así que hasta ahora identifique ninguno. A Dios gracias, para los creyentes, a su lado estaba el general Iturriaga, que tuvo el buen sentido y el buen tino de decir que no estaba en guerra con nadie, porque se pudo haber generado en Chile un baño de sangre y un nivel de enfrentamientos pocas veces visto en nuestra historia. Y también quiero destacar a héroes más sencillos, como el soldado antofagastino David Veloso, que simplemente se negó a tomar las armas para reprimir a su pueblo. Y me lo dijo así: don Alejandro, ¿cómo voy a tomar un arma y dispararle a un hijo suyo? O un nieto, para ser más preciso. Quiero decirles también que ha habido un estallido con un nivel de víctimas, de violaciones a los derechos humanos, de violencia, de uso excesivo y desproporcionado a la fuerza, sin precedentes. Lo que ha ocurrido es brutal. Pocas democracias en el mundo están viviendo un cuadro como este. ¿Cuántos compatriotas, miles, haciendo uso de sus derechos que están consagrados en la Constitución, se han manifestado pacíficamente? Y el Estado, que tenía el deber de proteger el ejercicio de esos derechos, incumple con la obligación constitucional de dar esa protección. Ese es un hecho. Eso está pasando en Chile, incluso el día de hoy. ¿Para qué hablar de los números de las víctimas? El Instituto Nacional de Derechos Humanos, al 6 de diciembre, nos dice que han sido heridas 3.350 personas, 1.354 con perdigones, de ellas 352 con pérdidas oculares por perdigones, 51 con bala. En relación al periodo de esta acusación, el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos certifica 1.117 heridos civiles, 93 policías y militares y 123 de los casos con graves daños oculares. Y quiero decir, la escalada no ha cesado. Nadie puede decir que porque en los últimos días ha disminuido, el problema está superado. También quiero señalar, de hecho, anoche ingresaron a la posta algunas personas heridas, se está investigando las condiciones, una de las hipótesis que pudo ser una bomba lacrimógena, para mayor abundamiento de los heridos de perdigones, cuando ya tras múltiples insistencias ante el gobierno reclamando por organismos internacionales y de derechos humanos en Chile, se decidió poner término y límites al uso de perdigones, comenzaron los heridos con las bombas lacrimógenas. ¿Quién puede negar que esto ha sido una práctica que se ha hecho sistemática en las últimas semanas y que ha habido un afán claro, desproporcionado, de uso de los recursos del orden público para reprimir las movilizaciones, mientras a la misma hora delincuentes comunes y bandas armadas, incluso con instrumentos violentos, saqueaban no solo supermercados, pequeñas propiedades, totalmente desguarnecido por una manera errada de imponer las prioridades. Reprimir las movilizaciones sociales ha resultado para este gobierno más importante que la protección de la vida y de la propiedad. Son, además, con una justificación, una suerte de tesis de la autonomía operativa
¿Desde cuándo las Fuerzas Armadas y Carabineros tienen autonomía del gobierno de turno, del poder civil? Estamos negando un principio básico de las democracias modernas, de la sujeción del poder uniformado al poder civil. Y ahora resulta que la policía se manda sola y por consiguiente vamos al viejo discurso de que mal de muchos, consuelo de tontos. No es posible, señor presidente, que se haya llegado a este nivel de violación de los derechos humanos sin que las autoridades civiles asuman su obligación, que es cautelar el ejercicio pacífico de los derechos y, por cierto, aplicar toda la fuerza cuando hay violencia contra la propiedad y las personas. Por lo tanto, no estamos solo juzgando lo que se hizo, sino también lo que no se hizo. No resulta razonable para la opinión pública ese apoyo incondicional a una policía que violaba a diario, en forma pública y visible, los derechos humanos, usando armas que ni siquiera el jefe de la policía, el general director de Carabineros, tenía peregrina idea lo que estaba usando, no solo con los balines, sino además con las bombas lacrimógenas. Estuve en la Comisión de Derechos Humanos, donde las autoridades policiales no tienen ni idea de lo que hacen. Y nadie les pone control. Entonces, ¿a dónde recurrimos? ¿Cómo protegemos a la población civil? ¿Qué señal le damos al país de que aquí se respete el Estado de Derecho y las garantías están aseguradas, las libertades públicas? De no existir, por lo tanto, esta obligación de hacer una contención, de salir a proteger a los ciudadanos de este Congreso, entonces, ¿cuál es nuestro rol? Si no existe el derecho a exigir el cumplimiento de las responsabilidades de quienes están en la Constitución establecidas, entonces, ¿qué es el rol que cumple el Poder Civil? Y quiero decir algo. Muchos dicen en estos días que todo esto que ha pasado en Chile le podría haber pasado a cualquiera y que nadie lo vio venir y que por lo tanto estamos en un escenario que nadie pensó y por lo tanto, como es un problema que nadie vio y todos somos responsables, nadie es responsable. Esto es una manipulación. Esto es una manipulación para afirmar que si todos somos responsables, nadie es responsable. Eso no puede ser en una democracia seria. La Constitución es clara. Hay autoridades que tienen responsabilidades precisas en materia de orden público y de cautelación de los derechos ciudadanos. Y por lo tanto no podemos sino exigir las responsabilidades políticas, más allá de los méritos personales, de los vínculos afectivos que se puedan tener. Estamos hablando de seres humanos, pero que han asumido una misión histórica que no ha estado a la altura y que ha sido una pésima señal, la señal para la historia, además, cuando no se salió a defender los derechos. Sería un profundo daño a nuestro país, a nuestras instituciones, a nuestra democracia. ¿Qué le vamos a decir a las nuevas generaciones en un país donde la impunidad es total y nadie se hace cargo? Donde nadie protege lo que las leyes dicen. Por lo tanto, mirando al futuro, porque eso es lo que tenemos que tener presente en esta jornada, y al estándar de la democracia chilena, de los valores democráticos, de la responsabilidad de las autoridades ante las nuevas generaciones que nos observan, es que hay que hacer efectivas las responsabilidades por las violaciones de los derechos humanos. Los tribunales juzgarán al policía que disparó. No es nuestra tarea, no tenemos facultades para eso, pero sí las tenemos cuando se trata de autoridades civiles y eso es lo que hoy estamos aprobando. Por lo tanto, voy a aprobar la acusación, señor presidente, y que tengo la esperanza y la convicción de que no se sigan relativizando los derechos humanos jugando al empate, como vimos ayer en el discurso del presidente de la República. Muchas gracias.